A ver, el conflicto de competencia, muchachos, normalmente es un mecanismo que se produce debido a que la Constitución se debe interpretar conforme su propio contenido, ¿no? Entonces hay casos en que, por ejemplo, los poderes del Estado tienen algunas discrepancias, ¿no? Llámese poder legislativo versus poder judicial versus poder ejecutivo, y lo que más ocurre, las, digamos, competencias que le corresponden al poder legislativo en relación al control político del poder ejecutivo, ¿no? Entonces, ese tipo de conflictos es lo que nosotros en el derecho constitucional llamamos los conflictos de competencia, ¿está bien? Por ejemplo, el Congreso de la República, según la Constitución, no tiene iniciativa de gasto. O sea, el Congreso de la República no puede determinar cuánto tiene que gastar el gobierno, ¿no es cierto?, el gobierno central en las determinadas áreas del presupuesto público. Entonces, ahí, por ejemplo, se está generando un conflicto, ¿no? Porque, ¿qué pasa si el Congreso da una norma que obliga al gobierno a determinar un gasto, digamos, en educación, en salud, en transportes? Habría, pues, evidentemente una infracción. Pero, de repente, el Congreso puede considerar que esa iniciativa de gasto debe favorecer al sistema social. Entonces, ahí se genera un conflicto, ¿no? ¿Qué prevalece? ¿La jerarquía jurídica o prevalece la jerarquía social? Entonces, ese conflicto de competencia es lo que vamos a tratar acá de interpretar, ¿ya? Entonces, el conflicto se soluciona mediante una demanda. Entonces, la demanda de competencias es un proceso ante el Tribunal Constitucional por el cual se busca dar solución a una discrepancia a través de la interpretación del contenido dogmático de la Carta Magna, o sea, lo que dice la letra y lo que señala el espíritu, ¿no? Lo que define la forma y lo que define el fondo. Eso es lo que nosotros llamamos como el contenido dogmático, ¿no? Entonces decimos así: si el Tribunal Constitucional, que es el organismo que se encarga de solucionar estos conflictos de competencia, considera que el conflicto no existe, o sea que hay que respetar lo que dice el texto constitucional, entonces continúa el proceso que supuestamente ha vulnerado el fondo o la forma, o ambos en todo caso, del texto, en este caso del contenido magnificado, ¿no? Por ejemplo, la Constitución señala que el presidente de la República puede, no está obligado, sino puede disolver el Congreso cuando éste ha censurado o negado la confianza a 2 consejos de ministros. Entonces, puede ocurrir el caso de que esos consejos de ministros hayan sido censurados por su mala gestión, o también no se le haya dado la cuestión de confianza al primer ministro cuando éste acude a exponer su plan de gobierno en los primeros 30 días de haber sido designado. Pero el conflicto se va a presentar si es que, por ejemplo, censuran a un par de ministros y para muchos se considera que es la censura de todo el gabinete. Entonces, si eso ocurre, por ejemplo, el primer ministro puede presentar una cuestión de confianza. Entonces, el problema va a ser si esa cuestión de confianza es denegada en un mismo periodo o en diferentes periodos. Entonces, ahí puede venir la situación. Ocurrió el año 2019 cuando el presidente Martín Vizcarra decidió, ¿no?, disolver el Congreso, porque consideraba que el gabinete de Fernando Zavala, cuando gobernaba pero Pablo Kuczynski, había sido ya negado en su cuestión de confianza, y el gabinete de Salvador de Solá era el segundo en ser negada la cuestión de confianza. Entonces, ahí justamente viene el conflicto. Si habían 2 presidentes, evidentemente eran 2 gobiernos distintos, y eso no es así. El Tribunal Constitucional consideraba que el gobierno es uno solo, porque Martín Vizcarra es el primer vicepresidente de la República al momento que se eligió la plancha presidencial. Entonces, el Congreso de la República evidentemente presentó pues una demanda de competencias ante el tribunal. Si el Tribunal Constitucional hubiese señalado que la demanda de competencias era aceptada, era válida, entonces inmediatamente había que restituir a los 130 congresistas que habían sido disueltos, ¿no? Y se iba a generar una denuncia constitucional al presidente de la República por haber disuelto el Congreso ilegalmente. Entonces se iba a generar pues un bolondrón jurídico muy grande, y eso evidentemente es parte también de las funciones que cumple el tribunal, ¿ya? O de repente también se puede dar el caso, por ejemplo, lo que recientemente acaba de hacer el Congreso, ¿no? Acaba de dar una ley
por la cual se le puede devolver a los aportantes a la Oficina de Normalización Previsional, la famosa ONP, los fondos y a aquellas personas que han aportado menos de 20 años, ¿no? Y que se les puede devolver hasta el valor de 4.300 soles, que es la unidad impositiva tributaria correspondiente al año 2020, ¿no? Esa es más o menos la estructura en la cual se desarrolla pues la demanda de competencia. Generalmente es para situaciones prácticas, ¿no? Por eso que muchos llaman a que esta demanda es parte de los llamados procesos constitucionales, así como el habeas corpus, la acción de amparo, el habeas data, la acción popular, etcétera, también ingresa a ese sistema, ¿ya? A ver, la demanda debe ser interpuesta, ¿no?, por cualquier funcionario público, ¿no?, pero que tenga un rango, ¿no?, que represente la jerarquía de la Constitución. Por ejemplo, en el caso del Congreso tendría que ser el mismo presidente del Congreso, ¿no? Si fuera un conflicto de competencias entre el Ministerio Público y el Poder Judicial, debería ser el presidente de la Corte Suprema, que es del Poder Judicial, o en su defecto, ¿no?, el fiscal de la Nación, que es el representante máximo del Ministerio Público. Si hay un conflicto de competencias entre la Defensoría del Pueblo y, por ejemplo, los magistrados, tendría que ser el mismo defensor del pueblo, ¿no? Si hay un conflicto de competencias entre las atribuciones del Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca y Seguros, debe ser pues el superintendente de Banca y Seguros o el presidente del Banco Central, siempre en relación a las jerarquías, ¿no?, competitivas. Para afianzar entonces la demanda de competencias, hay otro mecanismo que ya es parte de los 6 procesos originales, que se llama el proceso de inconstitucionalidad de la ley, ¿no? Todos sabemos que en la pirámide kelseniana, ¿no es cierto?, o sea, la pirámide jurídica de la jerarquía de las normas, se establece que la Constitución es la norma de mayor jerarquía, ¿no?, la de mayor importancia, excepto cuando se trata de un conflicto con tratados internacionales en materia de derechos humanos. Más o menos, a ver, hacemos una comparación. A ver, el artículo 9 del Pacto de San José establece la abolición de la pena de muerte. Ahora, el Pacto de San José no es otra cosa que la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entonces, la pregunta es, si el principio establece la pena de muerte abolida, ¿no?, y nuestra Constitución define la pena de muerte para terrorismo y traición a la patria en tiempos de guerra, entonces es evidente que se está generando también un conflicto, pero no es un conflicto de competencia, sino de jerarquías, ¿no? Por eso que la propia Constitución señala que la pena de muerte es aplicable conforme los tratados internacionales de los cuales el Perú forma parte. Si mañana nosotros denunciamos el Pacto de San José, ya no somos parte de ese tratado y por lo tanto la pena de muerte podría ser aplicada. Ahí viene justamente una de las primeras observaciones, ¿no? Entonces, evidentemente la Constitución está en el primer nivel. En el segundo nivel van a estar las normas de jerarquía legal, por ejemplo, las leyes orgánicas que vamos a señalar en un ratito. Y en el tercer nivel estarían las normas reglamentarias, ¿no?, donde se define el decreto supremo, la resolución suprema, las resoluciones directorales, entre otras normas, ¿ya? Entonces, en ese sentido, este proceso se manifiesta en una acción. Decimos, ¿no?, la acción de inconstitucionalidad procede cuando una norma de jerarquía legal, ¿correcto?, una norma de jerarquía legal vulnera o amenaza el fondo o la forma o ambos del contenido de la Constitución, ¿no? Por ejemplo, la Constitución define claramente, ¿no?, se establece la legítima defensa como un derecho para repeler un ataque no provocado. O sea, la Constitución está jerarquizando la legítima defensa. ¿Qué pasa si el Código Penal sanciona el homicidio de manera indiscriminada, sin considerar la legítima defensa? Entonces, ya hay un conflicto entre una ley ordinaria y la Constitución. Entonces, ahí evidentemente puede funcionar este proceso, ¿no? O de repente que aparezca una ley, por ejemplo, donde se deroga las penas sobre el delito de aborto, cuando la Constitución señala que el ser humano, ¿no es cierto?, se define desde el momento que ha sido concebido, ¿no?, y le favorece todo aquello que evidentemente está asociado a su desarrollo en el vientre de la madre. Entonces, ahí hay un conflicto que evidentemente siempre hará que la Constitución esté encima de las demás normas, ¿ya?
A ver, ¿cuáles van a ser las normas impugnadas mediante este proceso? Van a estar los tratados internacionales, pero excepto en materia de ¿qué? De derechos humanos. Si fueran derechos humanos, evidentemente ahí sí va a tener que prevalecer el tratado, ¿no? Eso lo hemos dicho al comienzo. Las leyes orgánicas, ¿no? Se llaman leyes orgánicas aquellas normas que permiten organizar el funcionamiento de un poder del Estado o algún organismo autónomo. Por ejemplo, hay ley orgánica del Banco Central de Reserva, hay ley orgánica del Poder Judicial, hay ley orgánica del Ministerio Público, ¿no? Entre otros. Van a estar también las leyes ordinarias, ¿no? Se llaman leyes ordinarias a las leyes que permiten regular la vida cotidiana. Son leyes comunes, ¿no? Las resoluciones legislativas. Las resoluciones legislativas son las normas que expide, o sea, que produce la mesa directiva, para generalmente situaciones administrativas, situaciones de condecoración. Por ejemplo, un viaje del presidente de la República al exterior se autoriza mediante resolución legislativa, ¿no? El reglamento del Congreso, de los debates, ¿no? De cómo funcionan, ¿no? Las comisiones, se hace mediante resolución legislativa, que en este caso va a tener una fuerza de ley, ¿ya? Van a estar también los decretos legislativos, ¿ya? Se llaman decretos legislativos a las normas que han sido dadas por el Poder Ejecutivo, pero de manera express, ¿no? Le llaman leyes express porque se hacen muy rápidamente. Para eso el gobierno necesita la autorización del Congreso. Si el Congreso le da las facultades, entonces una ley se puede aprobar mediante decreto legislativo. Ya no se llamaría ley, sino decreto legislativo, que va a tener la misma fuerza, el mismo peso que la norma legal. Por ejemplo, se quiere legislar en materia tributaria. El Congreso demoraría con los debates cerca de un año. En cambio, en apenas una noche, el Consejo de Ministros más el presidente podrían aprobar la reforma tributaria de un país, ¿no? Para eso se necesita que el gobierno tenga mayoría parlamentaria, o que por lo menos, si la oposición le da un respaldo político, pues aprobaría la dación del decreto legislativo. Los decretos de urgencia van a servir fundamentalmente para legislar cuando el Congreso está disuelto, ¿no? O sea, si hay una disolución, si hay una disolución del Congreso, evidentemente se estaría generando el mecanismo del decreto de urgencia, pero el decreto de urgencia tiene que ser revisado cuando, digamos, el Congreso vuelve a sus funciones, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando hay interregno, ¿no? Se disuelve el Congreso y evidentemente se produce la dación de los decretos de urgencia. Las ordenanzas municipales también. Estas son normas que dan los alcaldes, tanto distritales como provinciales, y que tienen una fuerza de ley. Generalmente para regular el tránsito o el tráfico, ¿no? De repente también para regular la limpieza pública, de repente para regular la seguridad ciudadana. Ahí van a funcionar las ordenanzas municipales. Van a estar también las normas regionales de gobierno, ¿ya? Estas son dadas por el presidente de la región o el gobernador regional, más el grupo de consejeros, ¿no? Que sirven para regular también aspectos administrativos, económicos de su respectiva jurisdicción. No confundimos el principio de la acción de inconstitucionalidad, nunca tenemos que confundirlo con el ámbito diferente a la acción popular, porque recordemos que la acción popular es una garantía que permite proteger a la ley de las normas, digamos, reglamentarias, ¿no? Por ejemplo, un decreto supremo, una resolución suprema, evidentemente no pueden vulnerar la jerarquía de una ley. El Tribunal Constitucional, vamos a recordarlo, es el órgano de control de la Constitución, pero más que de control, es el órgano que permite mantener la jerarquía constitucional y la aplicación de esa norma a la vida, digamos, cotidiana, ¿no? A la vida común. Entonces, es un órgano que viene desde la Constitución del año 79, solo que en esa época se le llamaba Tribunal de Garantías Constitucionales, pero cuando decían garantías se refería exclusivamente a los derechos humanos. También sirve para mantener la jerarquía kelseniana, ¿no? O sea, la jerarquía piramidal. Bueno,
El Tribunal Constitucional tiene su sede en Lima, pero también tiene una sede alternativa que es la ciudad de Arequipa, donde originalmente tenía pues su representación el anterior Tribunal de Garantías. Bueno, está formado por 7 miembros, ¿no? Son 7 representantes, la mayoría de ellos han sido jueces, han sido fiscales, la mayoría a nivel supremo, ¿no? De tal manera que llegan al tribunal personas que tienen pues un buen recorrido tanto en la investigación como en la parte jurisdiccional, ¿no? Son elegidos por el Congreso con una mayoría que tiene que superar los 2/3, ¿ya? O sea, a partir de 87 votos para adelante se necesita para nombrar a los miembros del tribunal. Y también pueden ser destituidos por el propio Congreso. O sea que el Congreso tiene pues el control sobre el tribunal. Los miembros del tribunal también gozan de las mismas prerrogativas y la misma inmunidad que los parlamentarios. Aunque todos sabemos que el proceso de inmunidad está justo en el mecanismo de ser, digamos, derogado, pero todavía en la actualidad eso no es posible, ¿ya? Bueno, a la hora que el tribunal delibera, a la hora que el tribunal emite su fallo, su sentencia, se van a generar 2 opciones. Vamos a ver cuáles son. Primero, que se declara la constitucionalidad de la ley, ¿no? O de la norma que está siendo impugnada. En ese caso, el Tribunal Constitucional considera que la norma debe seguir vigente, ¿no? O sea, la ordenanza, el decreto, el tratado internacional debe seguir vigente porque no ha vulnerado, ¿no es cierto?, la Constitución. Pero también estaría la otra posibilidad, declarar la inconstitucionalidad. En este caso, la norma legal queda totalmente derogada, porque significaría que está vulnerando, pues, la normatividad, está vulnerando el espíritu o la letra del texto, ¿no?, de la Carta Magna. Otra cosita. La sentencia y la resolución del Tribunal Constitucional deberá ser publicada en el Diario Oficial El Peruano, ¿no? Ahí, evidentemente, en ese texto, en esa publicación, porque es una publicación obligatoria, se debe definir las causas, las razones que declaran ya sea la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la norma inicialmente impugnada. Y que evidentemente va a tener vigencia al día siguiente de haber sido publicada. Si, por ejemplo, el 20 de enero se publica en El Peruano que la ley X ha sido declarada inconstitucional, al día siguiente ya la norma queda totalmente derogada.